De todos modos, en el grupo de oración vamos a estar poniéndoles esto, ¿verdad? De forma previa ya cercana a las fechas para que no nos olvidemos. Le vamos a dar salida al Ministerio de Música. Gracias. Y vamos a pedirle a los niños y a los maestros que se preparen para salir. En esta ocasión, los jóvenes van a permanecer aquí. Jóvenes van a permanecer aquí en este lugar. Sigamos orando por los enfermos. Y aunque ustedes ven o vieron que el templo, ¿verdad?, estaba pues no lleno, o puedo decir lleno, pero le voy a decir algo no completo. Hay algunos hermanos que están ausentes, ¿verdad?, y que hay que estar orando por ellos. Ténganlos en su corazón, algunos quizás, ¿verdad?, por motivos personales, no de enfermedad, pero de todos modos, ¿verdad?, queremos pedir protección por ellos, por nuestro hermano Armando, ¿verdad?, su esposa, nuestra hermana Tel, nuestra hermana Uno, nuestra hermana Suri, que también tuvieron que salir, ¿verdad?, nuestro hermano Alejandro, quien se enfermó, como lo mencionaron, nuestra hermana Cela, que también, ¿verdad?, está enferma. Que Dios bendiga, ¿verdad?, cada uno de ellos. Y quizás si usted se acuerda a alguien más en su mente, ¿verdad?, dígamelo a mí por un texto para que también les echemos una llamadita a los visitemos. Bien, hermanos. Gracias a Dios. ¿Estamos despiertos y estamos hambrientos de la palabra de Dios? Amén. Amén, ¿verdad? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y tiene propósito para que crezcamos. Estamos a buen tiempo. Y quiero comentar y empezar con esta introducción. El tema se llama Hosana. ¿Han oído esta palabra? Hosana. Está muy bien ubicada en los evangelios en lo que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén, en esa última semana de nuestro Señor Jesucristo. Daniel tenía todo lo que muchos consideraban éxito: un buen puesto, un departamento elegante, estabilidad económica, trabajaba en una gran empresa y era respetado por su disciplina y resultados. Desde afuera, su vida parecía resuelta. Pero por dentro era otra historia. Una historia construida por él mismo. En sus afanes se daba cuenta que vivía cansado. Un momento pensó que llegar a obtener todo lo que en ese día llegaba a su mente y disfrutaba le traería paz. Pero se dio cuenta que sus relaciones eran superficiales y que la paz no llegaba a ese vacío. Muchas cosas habían perdido sentido para él. Estaba solo en su oficina, miró por la ventana y vio el movimiento constante de la gente. Sabía que tendría que atravesar la ciudad. En ese momento ya no tenía familia, se había divorciado y apenas se daba cuenta que había perdido la relación más significativa de su vida, que en ese momento era su esposa. Empezó a entender que había descuidado esa relación. Él había intentado llenar con suficiente dinero las necesidades de su esposa. Le dio una casa, le dio en realidad una estabilidad económica, pero poca presencia y poco cuidado. Así que se dio cuenta que hay algo más importante que solamente estabilidad económica e incluso estabilidad emocional. Caminó hacia el escritorio vacío de su secretaria. Ella era diferente. Llegaba en autobús, pero la vida de su secretaria irradiaba paz. Vivía al día, pero no le causaba una preocupación extrema. Siempre se despedía de él con una frase: Dios le bendiga. Ese día encontró un libro abierto sobre el escritorio de su secretaria. Estaba gastado por el uso, pero había una frase que resaltaba sobre las demás en esas hojas abiertas. Una anotación clara debajo de la tinta de un marcatexto:
tu rey viene a ti. Una frase pequeña del Evangelio de Mateo. Siempre había pensado que si Dios existía, era Él quien tenía que buscarlo. Era Él que tenía que esforzarse y cambiar primero, e incluso sentía que debería estar listo para el momento en que Él como persona buscara a Dios. Pero ese día dijo lo siguiente: si realmente estás, si realmente existes, yo no sé cómo llegar a ti. No hubo ruido, no hubo una señal espectacular, pero en medio de ese silencio algo cambió. No fue externo, fue interno. Sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba solo. No era una emoción intensa, no era una emoción momentánea, sino una certeza tranquila. Sentía como que alguien lo veía y lo entendía y no le exigía perfección. No tuvo que ir a ningún templo, no tuvo que buscar ninguna iglesia, no tuvo que subir ninguna montaña espiritual, no tuvo que resolver su vida primero y sentirse perfecto o acepto delante de Dios. En ese momento entendió algo que nunca había considerado. El rey no estaba esperando que él lo encontrara. El rey ya había venido hacia él. Vayamos a Mateo 21, del 1 al 11. ¿Lo tenemos? Voy a dar lectura, hermanos. Okay. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, lean conmigo el versículo número 5, adelante. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Lean conmigo el versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Paradójicamente, hace más de 2000 años, en ese día, la gente estaba precisamente conmovida por la entrada del rey, por la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Y por qué digo paradójicamente? Porque apenas en estas horas eso sucedió, y en estas horas en Palestina no hay conmoción, hay guerra. Actualmente hay guerra. Hosana es una palabra hebrea. Está solamente transliterada, conservó la esencia. Hoshiachna es en realidad como se podría mencionar o hablar. ¿Pero qué significa? Significa: sálvanos, por favor. O te rogamos que nos salves. Así que en ese día, quiero que piensen y quizás sientan un poco la emoción de la gente en el camino a Jerusalén. Jesús, sentado en un pollino de asna, estaba por cumplir la misión
más importante, y había un gran alboroto. La gente gritaba y lo que decían resuena hasta el día de hoy en nuestros corazones, porque ese Hosana no fue un grito cualquiera. El mensaje iba cargado precisamente de esperanza, de reconocimiento y necesidad. La esperanza de que el Salvador estaba llegando y la necesidad de una salvación que estaba por cumplirse. Pero aquí hay algo importante, hermanos. Muchos esperaban una salvación política. Esto es, hermanos, una necesidad real el día de hoy para muchos judíos allá. Muchos quizás estaban orando por una salvación política. Pero hermanos, Jesús traía una salvación espiritual, más allá. Hosana revela lo que cada persona necesita clamar. Y en nuestros días hay mucha tensión e incertidumbre, y hoy los cristianos necesitamos actuar con más fe en medio de la adversidad. ¿Qué es lo que el mundo necesita a través de esta hermosa palabra, Hosana? Necesita una salvación radical, un cambio de vida, y lo que ofrece precisamente nuestro Señor Jesucristo. Porque el Rey viene a ti. Esa es la profecía y Cristo la cumplió. El Rey viene a ti. No se trata de una respuesta del hombre hacia Dios. Se trata de la iniciativa de Dios hacia el hombre, porque en su corazón, desde antes de que el hombre fuese creado, ya tenía el plan de poder redimir a las personas. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Número uno, reconocer al Salvador esperado. Ahí en ese pasaje se dice, la gente que iba adelante y le caía detrás clamaba diciendo esa primera frase: Hosana al Hijo de David. Así que en este punto, reconocer al Salvador esperado, el pueblo dice Hijo de David, y está reconociendo cómo el Mesías prometido está precisamente entrando a Jerusalén. No estaba hablando de cualquier persona. Había una historia atrás de toda esa genealogía, de una promesa que se le había dado a David. Así que, hermanos, lo que está diciendo, tú eres el cumplimiento de la promesa. Tú eres el Rey que esperábamos. Y hay una verdad importante, lo reconocen como Rey, pero aún no entienden la magnitud de su reino. Ellos esperaban que Jesús dominara políticamente, pero Jesús venía a dominar sus vidas. Que la liberación fuera de los romanos y no de sus pecados. Ellos querían que sus circunstancias se transformaran, pero Jesús quería transformar corazones, no circunstancias. Para entender el clamor de reconocimiento tenemos que ir más atrás, precisamente a David. Allí en 2 Samuel 7, 12 y 13. 2 Samuel 7, 12 y 13. Segunda de Samuel 7, 12 y 13. Segundo libro. Segunda es una carta, ¿verdad? Y segundo es un libro. Segundo libro de Samuel 7, 2 y 3. ¿Lo pueden leer por mí, hermanos? Adelante. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto se lo dijeron a David. Aquí había precisamente una promesa y también una profecía. Y dice David, cuando tú mueras, cuando lleguen los días en los cuales ya no estarás en este mundo y duermas con tus padres, y es interesante, hermanos, porque la palabra dormir se da precisamente a la muerte de los santos. Dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Saben que David, ¿verdad?, siendo el rey en ese momento,
pues, de los hebreos, todavía el reino no se dividía, le fue dada esta promesa. Y tiene gran relevancia incluso en el nacimiento de Cristo, porque van a Belén, la ciudad de David, como parte precisamente del censo y del reconocimiento de que venían del linaje precisamente real. Esta promesa es la base del por qué Jesús entró ese día a Jerusalén, y es claro que su entrada no estaba motivada a un reconocimiento político. La entrada de Jesucristo a Jerusalén montado en un asno joven no fue casual. Es un gesto cargado de sentido profético. Ahora vayamos a Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. ¿Listos? Ayúdenme también con esta lectura. Adelante, hermanos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9 precisamente es el cumplimiento de la profecía y en esa entrada triunfal. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. ¿A quién se refería? A Israel. Y da voces de júbilo, hijas de Jerusalén. ¿Qué es lo que sucedía con la gente cuando ponía las palmas, ponía precisamente las ramas recién cortadas y verdes del camino para que pasara Jesús? ¿Cómo gritaban? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Había alegría? Claro que sí. Y había júbilo en extremo, porque estaban reconociendo al rey, pero no habían entendido la clase del reino al cual él habría de venir y también ofrecernos. Así que al entrar así Jesús está revelando públicamente su identidad de rey, pero no en los términos del mundo, porque un general militar llegaba victorioso y muchas veces sobre un caballo blanco, ¿verdad? Llegaba y se presentaba en esas entradas triunfales como vencedor delante de sus enemigos, pero en los términos y las expectativas espirituales y bajo precisamente la perspectiva de Dios, Jesús es un rey que expresa justicia y salvación. ¿Lo notaron? Justo y salvador. Un rey que expresa justicia y salvación. Dos términos claros que solamente se pueden entender a la luz de la cruz. Porque Él, pago del pecado, fue sobre Él. La justicia de Dios se cumplió, pero también la salvación otorgada. ¿A través de qué? A través de esa noble sustitución. Y además es ser humilde, porque sentarse en un asno representaba pobreza. Sus intenciones de llevar a cabo un golpe de Estado no eran las suyas. No quería generar una rebelión. Él quería generar una transformación en la vida de cada persona. ¿Qué otra cosa sucedió cuando dice a Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? Bueno, número 2. Se reconoce el significado mesiánico de Jesús. Se reconoce el significado mesiánico de Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta expresión es una declaración teológica y además profunda. La frase proviene del Salmo 118 y 26. Vayamos al Salmo 118, 26. Salmo 118, 26. Ayúdenme, hermano, a leer. Adelante. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová descendimos. Ese día la gente decía, bendito el que viene en el nombre de Jehová. No lo dijo nada más porque se le ocurrió. Los judíos conocían los salmos, y especialmente el Salmo 118. Este salmo es parte del Jalel. No sé si sepan lo que es el Jalel. Son los salmos que se cantan y se leen durante la Pascua. Durante la Pascua. Quizás en algunos otros
fiestas consagradas, pero especialmente en la Pascua. Y esto conecta a esta festividad el cumplimiento del sacrificio de Cristo. Tenía un significado profundo porque era la aprobación pública de dónde provenía. Bendito el que viene en el nombre de quién. ¿De dónde proviene el Señor? Nuestro Señor Jesucristo proviene precisamente de los mismos planes y el mismo lugar donde habita la Trinidad. De ahí vino, de ahí precisamente Él tenía en su voluntad, en su soberana voluntad, Jesucristo presentarse como sacrificio único por el pecado de los hombres. Pero también a quien representaba, porque decir que el que viene en el nombre era el que venía con toda la autoridad conferida, con todo el poder delegado. Así que, hermanos, cuando Jesús iba sobre ese pollino, no solo era una bendición, sino un reconocimiento mesiánico. En esencia está diciendo: tú eres el enviado de Dios, vienes con la autoridad de Dios y eres el Rey prometido. Y al decir la frase Hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor, se está diciendo: este es el Rey que viene a salvarnos. En Lucas 19:38, no lo busquen, dice así: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta exclamación de parte de los discípulos, cuando estaban allí en esa entrada, no le agradó nada a los fariseos, ¿verdad? No le agradó nada a los fariseos. De hecho, fue la excusa perfecta para que delante de Pilato le dijeran: este está precisamente alborotando al pueblo. En cierto momento dijeron: no tenemos más rey que el César. Ahora, por supuesto, tampoco a los gobernantes les gustaba esto, ya que se le estaba bendiciendo como rey. Pero cabe decirlo, que pocos días después, esta misma gente lo rechazaría, se burlaría y le crucificaría. Pero la razón es simple. ¿Por qué? Porque la gente tenía expectativas equivocadas de Jesús. Expectativas equivocadas de Jesús. Cabe preguntarnos: ¿usted ha orado con expectativas diferentes a las de Dios? En las cuales esté pidiendo de forma incorrecta y no reciben porque pedís para vuestros deleites. Tiene expectativas incorrectas de Jesús y el decir: yo puedo vivir mi vida como sea, yo ya fui salvo, y usted solamente lo que ha estado pensando es que Dios le está complaciendo porque usted hizo, y permítame decirlo, y lo digo con asteriscos, una simple oración que no vino de una sinceridad de arrepentimiento profunda. Porque si se hubiese arrepentido una persona, cambiaría precisamente su forma de pensar y cambiaría su estilo de vida y se sometería bajo el gobierno del Espíritu Santo. Así que, hermanos, esto es muy volátil. Las expectativas del pueblo no se daban. Y así que también en nuestros tiempos, ¿cuántos no se sienten desilusionados cuando Dios no cumple sus expectativas humanas? Cuando Dios no cumple sus deseos. La exclamación del pueblo es una gran verdad, hermanos. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, amén. Esto es una gran verdad. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Estaban diciendo verdad? Estaban diciendo verdad. Los diablos conocían, el diablo, sus demonios conocían a Jesús y decían verdad cuando hablaban acerca de él. Pero no porque viniera de la boca de los diablos, ellos eran personas, ellos eran seres, ¿verdad?, que estuviesen bajo su voluntad. Siempre estuvieron en contra de nuestro Dios. Pero al decir esta gran verdad, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, están proclamando una verdad mayor a su propio entendimiento humano. Ellos no lo sabían, pero estaban participando en el cumplimiento del plan de Dios. Porque se cumplían profecía tras profecía. Profecía tras profecía en ese tiempo. Y hermanos queridos, quizás usted no lo sabe, pero todo lo que está ocurriendo hoy por hoy, cada evento es participativo en el plan futuro glorioso de Dios. Punto 3. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, es reconocer que es un clamor que parte de la necesidad espiritual. Decir Hosana es reconocer
que es un clamor que parte de la necesidad espiritual. ¿Recuerdan el significado? Sálvanos, por favor. Recordemos que la palabra sana es un grito de auxilio, especialmente usado otra vez en el Salmo 118, 21 y 22. Le voy a la lectura. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Originalmente ahí dice por sana, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el verso 25 dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te lo ruego. Así que al inicio de ese periodo en el que se conoce precisamente la semana de la crucifixión, vino a ser participativa la necesidad espiritual más profunda de los hombres. Sálvanos, por favor. Reconocer que necesitamos a Jesús es clave en la salvación. Alguien que no reconoce esa necesidad, desafortunadamente Jesús no puede hacer más por esa persona. La gente reconocía que no podía salvarse a sí misma, que necesitaba que el rey actuara. Y gloria a Dios, porque espiritualmente actuó Jesús allí en la cruz. Las palabras, cuando él dice, exclama, consumado es, no se trata de una exclamación de un moribundo, se trata de un plan perfectamente diseñado y que se llegó a culminar. Así que, hermanos, él actuó por consecuencia cuando se entregó en pago por nuestros pecados. Todo ser humano está limitado. Jamás podrá justificar su pecado delante de Dios y puede decir que la humanidad sin Cristo está en una crisis espiritual y que necesariamente necesita que Dios intervenga en su vida y darle una esperanza real y oportuna de salvación. Y para eso necesitamos hablar. Primordialmente, lo que la gente necesita es el perdón de Dios. Y Jesús es el puente. Es la respuesta a un problema espiritual real. Es la única solución que nos acerca a Dios. 1 Timoteo 2:5. Si se lo saben, díganlo conmigo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. El pastor no media entre usted y Dios. Ningún líder religioso va a mediar, ni aún en el último segundo de su muerte. Solamente usted en reconocimiento del sacrificio de Cristo. Solamente usted puede contar con un mediador que es Jesucristo. Jesús es el que toca a ambos lados de la brecha, el que conecta al hombre con Dios, su Padre. La salvación se construyó en el corazón de Dios, pero hizo falta la cruz. Fue un gran intercambio. Amén. Fue un gran intercambio. Cristo se ofreció. ¿Y saben por qué es grande? No porque nos salvó a nosotros, seres insignificantes, sino por la forma en la cual Él obró. No había otra forma. La culpa del hombre era y es profunda. Así que Jesús es el camino que hace posible al hombre llegar a Dios. 4 puntos. Sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vayamos ahí a Mateo, precisamente, 21. Versículo número 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, y díganme en voz alta, ¿qué dijo el pueblo? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. ¿Quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Actualmente esta pregunta se puede aplicar a nuestra sociedad. Muchos se podrían preguntar quién es realmente Jesús. Y basándose en esta historia, algunos lo vieron solo como un hombre montado en un asno. Era seguro, hermanos, que cuando entraba en ese asno ya la fama de Jesús era mucha.
¿Y cómo no serlo si él curó a enfermos? ¿Cómo no ser famoso si él calmó tempestades? ¿Cómo no le reconocería si él resucitó muertos? En pocas palabras, él cambió la situación de muchos. Cambió la situación de muchos. Pero aquí hay una pregunta. ¿Realmente la gente tiene una percepción correcta de quién es Jesús? Usted puede preguntar a cualquiera y dices, ¿tú sabes de Jesús? Y te puede decir que sí. Pero no tiene la percepción correcta, porque no entendía la necesidad por la cual Jesús vino precisamente a ayudarnos, la necesidad humana en la cual Jesús fue nuestro rescate. Es necesario que la gente sepa quién es Jesús. Y tenemos que ponerles enfrente la elección entre Señor y Salvador. O que crean que solamente fue un líder religioso más en la historia de la humanidad. O por otro lado, es una pregunta personal, una pregunta que no podrá ser respondida por otro. Cada persona tendrá que responder esto. Pedro lo dijo de una forma pública. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién dice? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración es profunda porque nos da la identidad de Jesús en su misión y relación con Dios. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías prometido, pero además tú eres el Hijo de Dios. Del único Dios que vive, que ofrece, que da vida. Querido hermano, nuestra salvación, la suya y la mía, debería ser suficiente para nosotros porque fue una gracia. Pero no solo Dios quiere que nosotros lo pensemos así. Porque sí es suficiente en cuanto al futuro, porque tendremos vida eterna y tenemos vida eterna, sino también en cuanto a nuestro presente. Jesús es suficiente cuando pases por tus problemas, suficiente para darte consuelo y certeza de su propósito en medio de tu enfermedad, suficiente cuando tú quizás te sientas que todo está perdido. La pregunta en Jerusalén, hermanos, no solo era curiosidad. ¿Quién es este? No es solo curiosidad, se convirtió en oportunidad. ¿Quién es este? Parece una pregunta legítima. Y creo que si imaginamos un poco, la ciudad de Jerusalén, en ese día, era un día de gran bullicio. También el sol brillaba y los comerciantes gritaban. Los niños corrían entre calles polvorientas y la gente ve de un lado a otro. Muchos quizás estaban concentrados en otras cosas, en sus propios asuntos. Nadie quizás esperaba nada extraordinario hasta que apareció un hombre montado en un pollino. No llevaba vestiduras reales ni corona. No llegaba acompañado de guardias ni soldados. Solo viene caminando montado en un burro, ¿verdad? De forma tranquila, con los ecos llenos de calma, pero al mismo tiempo con toda la autoridad del mundo. La multitud lo nota, pero no todos lo reconocen. Volvemos a la pregunta. ¿Quién es este? Otros se acercan por curiosidad porque han oído hablar de sus milagros. Los enfermos han sanado y los ciegos ahora ven, y los pobres han sido consolados. Pero hermanos, si echamos un recuento, quizás semanas o quizás solamente unos pocos meses atrás, una mujer al ver a su hijo enfermo corrió hacia él y le dijo, aún los perrillos comen del pan que caen de la mesa de su Señor. Y Jesús obró un milagro. Muchos recordarán al ciego que arrastrándose gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. O a María de Magdala, en el cual sacó 7 demonios. Otra persona diría, es ese que me dijo, levántate y anda. Y caminé. Sin duda, hermanos, cuando Jesús caminó en su tierra, hizo cosas que nadie puede ignorar. Habló palabras que no se les puede dar poca importancia.
Así como Jesús entró en Jerusalén, Él quiere entrar a la vida de personas que aún todavía no le conocen. Y si le conoces, quiere transformar tu vida, tu mente, que las acciones con las cuales expresas tu fe sean de impacto para los demás. Cuando alguien reconoce a Jesús como el Señor de su vida, la pregunta está contestada. ¿Quién es ese hombre para ti? Vamos a ver. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo. Te pido bendición, Señor, para esta iglesia y para cada uno de nosotros. Permite, Padre Santo, que podamos clamar en voz alta y con júbilo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y que podamos contestar esa pregunta que muchos se hicieron en ese tiempo, que todavía no le reconocían. ¿Quién es este? De forma personal, para mí, y quizás para la mayoría de nuestros hermanos o todos los que estamos aquí, eres nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Así que nos pone en una posición de siervo. La pregunta es: ¿cuánto tiempo podemos estar desobedeciendo a ese al cual clamamos nuestro Señor? El mismo Jesús dijo: me llamáis Señor, Señor, y no me obedecéis. ¿Cómo podemos, Padre Santo, argumentar algo contra esa acusación cuando en realidad reconocemos, Padre, que hemos actuado así muchas veces? Te pedimos perdón y queremos, Padre Santo, que tú nos des las oportunidades de forma personal, quizás incluso hasta veces aislada porque no estaremos en este templo, pero de poder explicar, Señor, la salvación que es en tu Hijo. Te doy muchas gracias y, Padre Santo, la honra y la gloria sean para ti por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.